Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Aquí nos dedicamos a explorar, en cada entrega, acontecimientos y personajes que han marcado el devenir de la humanidad. Si en algún momento discrepas de la versión que te presentamos, te invitamos a compartir tu perspectiva con respeto. Nos comprometemos a investigar y, más adelante, preparar un video donde integremos también tu punto de vista. Nuestro objetivo es construir una amplia base audiodocumental sobre la historia mundial. Apenas comenzamos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Ahora, te doy la bienvenida al audiolibro de historia de Ecuador en 10 capítulos. En esta segunda entrega, nos adentraremos en la época en que el imponente imperio inca, o Tawantinsuyo, se expandió hacia las tierras que hoy conforman el Ecuador, transformando la organización de los pueblos locales y marcando la historia con conquistas, alianzas y resistencias que aún resuenan en la memoria colectiva. Imagina, por un momento, el vasto territorio andino surcado por senderos serpenteantes y caminos empedrados que se despliegan como venas a lo largo de las cordilleras. A lo lejos, sobresalen las siluetas nevadas de volcanes como el Cotopaxi o el Chimborazo, mientras el viento helado susurra leyendas antiguas. En la distancia, columnas de guerreros avanzan con paso firme, ataviados con vistosos zuncos, esos atuendos de lana finamente tejidos que distinguen a los ejércitos incas. Liderados por Túpac Yupanqui en un principio, y más tarde por Huayna Cápac, se internan en tierras que parecían infinitas, con el propósito de ampliar las fronteras de su imperio. Detrás de cada montaña y en cada valle, estos guerreros hallan pueblos que llevan siglos habitando la región: Cañariz, Quitus, Caranquis, Puruás, entre otros. Para unos, la llegada del Tawantinsuyo representó la oportunidad de aliarse con un poder mayor que les ofrecía protección o prestigio a cambio de tributos y obediencia. Para otros, fue la pérdida de su autonomía, una invasión que amenazaba sus costumbres y creencias. De ahí nacen historias de batallas, pactos y migraciones forzadas, que tiñen de épica y dramatismo la memoria de esos días. Se cuenta que en su expansión, Túpac Yupanqui lideraba las primeras incursiones con una estrategia calculada. Ofrecía inicialmente acuerdos de paz a los pueblos que se encontraban en su camino, permitiéndoles mantener ciertos líderes locales siempre que reconocieran su autoridad y pagaran tributos regulares al Cusco. Si estos pactos eran aceptados, la integración al imperio discurría con relativa calma. Quienes se resistían sentían, en cambio, el peso del ejército inca, que contaba con una logística y organización admirables para la época. En muchas ocasiones, las técnicas agrícolas y de construcción que los incas compartían resultaban seductoras, pues implicaban un avance en la productividad de la tierra y en el control del agua a través de andenes, acequias y reservorios. Pero en otros casos, la conquista significaba un sometimiento forzado y, con ello, el surgimiento de rencores que se guardarían por generaciones. Tras consolidar la presencia inca en varias regiones, el soberano Huayna Cápac, hijo y sucesor de Túpac Yupanqui, recorrió estos territorios del norte con verdadero interés por forjar un segundo núcleo de poder. Dicen que el emperador quedó cautivado por la belleza de Tomebamba, donde hoy se alza la ciudad de Cuenca. Allí, entre ríos de aguas frías y paisajes de verdes intensos, los incas impulsaron edificaciones administrativas y religiosas que buscaban replicar, a menor escala, la grandeza de su capital, el Cusco. De la misma manera, Quito se convirtió en un importante centro de gobierno y mando militar, pues su ubicación estratégica permitía controlar las rutas hacia el norte y coordinar expediciones hacia la selva oriental. Los crónicas orales de ciertos pueblos cuentan que Huayna Cápac se sintió tan a gusto en Tomebamba que, incluso, consideró la idea de hacerla su capital. Aunque al final prevaleció el Cusco como eje político y espiritual del imperio, la devoción del inca por estas tierras quedó patente en los palacios y templos que mandó construir, cuyos restos hoy descansan en las entrañas de la ciudad, mezclados con las construcciones coloniales y republicanas que vendrían siglos después. Por otra parte, muchos caciques locales vieron en esa presencia imperial una oportunidad, pactaron matrimonios entre sus familias y las de la realeza inca, aspirando así a mayores privilegios. Sin embargo, no todos estuvieron dispuestos a ceder. Algunos pueblos andinos pusieron férrea resistencia, sobre todo en las zonas más alejadas de los caminos principales. Sus relatos de rebeldía y coraje aún se susurran en ciertas regiones. La sociedad inca, en su tiempo de esplendor, era un complejo engranaje administrativo y cultural. Se dividía el territorio en 4 grandes suyos, extendidos por la columna andina de Sudamérica y gobernados por funcionarios que respondían directamente al Zapa inca. Pero en la práctica,
conforme uno se alejaba del Cusco y de las ciudades clave, la influencia real se diluía en una maraña de alianzas. Esto permitió que algunos grupos, en ciertas regiones del actual Ecuador, gozaran de relativo margen para mantener tradiciones propias, siempre y cuando aceptaran la autoridad de la nobleza cusqueña. En muchos casos, la lengua quichua o quechua terminó por difundirse como lengua de comunicación, relegando otros idiomas locales o integrándolos en su acervo. Fue así como la región serrana del Ecuador conoció carreteras mejoradas, depósitos de alimentos y centros ceremoniales donde se veneraba al Inti, el dios Sol, y a otras deidades andinas. En Quito, por ejemplo, surgieron templos e instalaciones militares que reforzaban la presencia inca. Sin embargo, la experiencia de dominación no siempre fue pacífica. Algunas comunidades protagonizaron actos de insurrección que eran sofocados con dureza. En ocasiones, el imperio tomaba rehenes o desplazaba poblaciones enteras para evitar brotes de rebelión, reubicando a los pobladores en zonas donde pudieran ser más fácilmente controlados o integrados. Este sistema de traslados, conocido como mitma, contribuyó, al mismo tiempo, a la mezcla cultural y lingüística. Los mitos y leyendas locales comenzaron a absorber, de una u otra forma, la figura del Inca y de su corte. Hay quienes narran que Huayna Cápac poseía dotes casi sobrenaturales, y que podía predecir los tiempos de lluvia o hasta conversar con los dioses en las montañas más altas. Algunos también aseguran que, en su juventud, Túpac Yupanqui hizo travesías marítimas, llegando incluso a la región de Manta, donde impresionó a los pueblos costeños con sus tácticas de navegación. Aunque la veracidad de esos episodios es difícil de comprobar con el rigor histórico que hoy exigimos, dan cuenta de la admiración y también del misterio que rodeaba a la realeza inca en la conciencia popular. Ahora bien, el esplendor del Tawantinsuyo no estaba exento de fisuras. Tras la muerte de Huayna Cápac, el imperio se dividió entre sus hijos Huáscar y Atahualpa. Fue en estas tierras del norte, precisamente, donde Atahualpa se consolidó como un líder con apoyo de las tropas que habían vivido y combatido en Quito y Tomebamba, mientras Huáscar mantenía la legitimidad de los herederos del Cusco. Lo que empezó como una disputa dinástica se convirtió en una feroz guerra civil que enfrentó a hermanos y fracturó la unidad del imperio. Soldados quiteños y cusqueños, que alguna vez habían luchado bajo el mismo estandarte, ahora se perseguían y se rendían mutuamente con saña. La montaña andina se llenó de relatos de traiciones, emboscadas y masacres que dejaron su marca en la memoria de quienes habitaban estas tierras. Dicen las crónicas que la victoria pareció inclinarse a favor de Atahualpa, respaldado por un ejército experimentado que conocía bien la geografía y contaba con la lealtad de varios pueblos norteños. Huáscar, en cambio, intentó aferrarse a la legitimidad histórica del Cusco, pero la guerra lo alcanzó en un torbellino de batallas crueles. Durante esta contienda, muchos de los pueblos locales se vieron atrapados en el fuego cruzado. Hubo quienes se aliaron con Atahualpa, esperando mayor autonomía a cambio de su ayuda, mientras otros permanecían fieles a Huáscar, ya fuera por convicción o por temor a represalias. Hubo también quienes, sencillamente, intentaron huir de la tempestad y mantenerse al margen. Sin embargo, las noticias corrían rápido por esos caminos incas, la guerra no respetaba fronteras, y en cualquier momento podían aparecer emisarios exigiendo reclutas, provisiones y armas para la contienda. En medio de este caos, Atahualpa y sus generales avanzaban con paso firme, venciendo las fuerzas de Huáscar y afianzando el control del norte. Se dice que el propio Atahualpa, a pesar de las historias que lo muestran como un hombre de carácter fuerte y dispuesto a todo con tal de ganar, en algunas ocasiones procuró concertar acuerdos con señores locales para asegurar el abastecimiento de sus tropas. No faltaron los caciques que vieron en él la oportunidad de recuperar privilegios perdidos o de librarse del yugo cusqueño. Si cual fuera la razón, la balanza se inclinó a favor del bando quiteño. La captura y posterior ejecución de Huáscar, narrada por diversas versiones con matices trágicos, dejó a Atahualpa como el gran vencedor, aparentemente, el nuevo Zapa Inca. Sin embargo, la victoria del soberano quiteño ocurrió en un momento tan clave como trágico. El imperio inca, herido y desgastado por años de guerra civil, se convirtió en un gigante vulnerable. Fue en ese contexto que, desde un punto de vista histórico, llegó la expedición española, liderada por Francisco Pizarro, a la región norte del Tawantinsuyo. Más adelante, en nuestra próxima entrega, nos detendremos en cómo este encuentro inesperado y violento, que tuvo lugar en Cajamarca en 1532, sacudió los cimientos de toda la organización política y social inca. Atahualpa,
El hombre que parecía haberlo ganado todo, pronto se enfrentaría a un destino fatal que cambiaría la historia de la región para siempre. Así, el capítulo de la influencia inca en el Ecuador nos muestra un cuadro complejo: pueblos que se integran al Tawantinsuyo a través de lazos de conveniencia o coacción, culturas que se enriquecen con nuevos conocimientos y técnicas, y conflictos internos que allanan el camino a la invasión extranjera. La grandeza del imperio se fundó en la fuerza militar y la organización administrativa, pero también en el tejido de relaciones con las diversas etnias del territorio. De igual modo, la resistencia adoptó muchas formas, desde la lucha directa de comunidades que no se sometieron fácilmente, hasta la persistencia de tradiciones y lenguas que no pudieron ser borradas por completo. Todo ello conforma la antesala de una era aún más convulsa, marcada por la llegada de los conquistadores españoles. Antes de cerrar, hagamos un breve recuento. Hemos visto cómo el Tawantinsuyo se proyectó hacia el norte, liderado primero por Túpac Yupanqui y luego por Huayna Cápac, ampliando sus dominios y creando centros administrativos en Tomebamba y Quito. Exploramos también la compleja red de alianzas y resistencias que se tejió con los pueblos locales, así como el surgimiento de la guerra civil que enfrentó a Huáscar y Atahualpa, una pugna que debilitó decisivamente al imperio. Conocimos un poco de las leyendas y las estrategias militares que dieron forma a esta etapa. Y ahora, la escena está lista para la llegada de los españoles, que irrumpirán en este mundo andino dividido y aprovecharán cada grieta para imponer su conquista. En el próximo capítulo, nos adentraremos en la conquista española y la fundación de ciudades, siguiendo los pasos de Sebastián de Benalcázar y otros protagonistas que dejaron una huella imborrable en Quito, Guayaquil y más allá. Te invitamos a mantenerte conectado con nosotros en este viaje por la historia ecuatoriana. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios con respeto y compartir tus puntos de vista. Siempre estamos abiertos a nuevas perspectivas y comprometidos con profundizar en los acontecimientos que nos han llevado a ser quienes somos. Te esperamos en la siguiente entrega de nuestro audiolibro de Historia de Ecuador.